Hola gente, bueno, nos encontramos otra vez para ver de la programación estructurada, la primitiva, repetitiva o iterativa o de bucle o de loop, ¿sí? Hay muchas formas de designarla, ¿sí? Pero la idea es que controlan la cantidad de veces que se repetirá un conjunto de acciones, ¿sí? Esta es la última primitiva, ¿sí? Después vamos a ver combinaciones de cada una de ellas. En este caso son tres estructuras repetitivas, ¿sí? El mientras, el repetir y el para o el for next, como le diríamos, ¿no? Esto tiene su igual en inglés, ¿no? Esto generalmente es el do while o while, el repeat y el for, ¿sí? Por eso lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. En este caso vamos a ver una por una para ir viendo cuáles son las características que tiene cada una y cuál necesito elegir en un momento determinado. Bien, vamos a ver primero el mientras, ¿sí? El mientras, este conjunto de acciones que representa el cuadradito amarillo, ¿sí? Se repite mientras esta condición que tiene acá el mientras esté activa, ¿sí? Sea verdadera, ¿sí? Por eso, generalmente, a esta condición se le llama condición de permanencia, ¿sí? Fíjense que si venimos ejecutando y entra o quiere entrar en el bucle mientras, si esta condición se evalúa como falsa, no se hace y sí se sigue con el programa normalmente. Por eso se dice que se ejecuta 0, ¿sí? Puede no ejecutarse, una o más veces. Estamos hablando de este conjunto de acciones. Y que es una condición de permanencia. La condición debe ser verdadera para que este bucle se siga cumpliendo. Bueno, acá podemos ver cómo se utiliza en pseudocódigo, ¿sí? Fíjense la estructura, ¿sí? Un mientras y la secuencia de acciones y el fin mientras, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo se ejecuta, ¿no? Esta condición debe ser verdadera para que se mantenga ese loop. Cuando se hace falsa, directamente salta, ¿sí? Importantísimo, se ejecuta 0, una o más veces, ¿sí? Bien. Siempre tenemos que ir viendo que un bucle es un peligro latente en la programación, si se puede decir así. Siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que haber alguna de estas acciones que están dentro del mientras esté ahí para que de alguna manera cambie, ¿sí? Esta condición, porque si la condición no cambia, ¿sí? Ese bucle es infinito y nosotros sabemos que los algoritmos deben ser finitos, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo de esta estructura que vimos recién, que es el mientras. La idea es la siguiente. Dice, presentar por pantalla la sumatoria de los 10 primeros números pares, ¿sí? Bien, la idea es hacer lo siguiente. Sumar el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20, que son los primeros 10 números, y esa sumatoria nos va a dar 110. Vamos a hacer un análisis. Bueno, como variable de entrada no tenemos, ¿sí?
como desarrollo, bueno, en primera instancia necesitaríamos un generador de pares, ¿sí? O sea, no hay variable de entrada, pero bueno, vamos a tener que generar esos pares, los vamos a tener que contar y los vamos a tener que acumular, porque dice la sumatoria de los 10 primeros números pares. Para ello tenemos que generar los pares, tenemos que sumarlos y tenemos que contarlos, porque nos dice los 10 primeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para generar los pares? Bueno, la idea es hacer un contador que vaya de 2 en 2. Entonces, que empiece en 0, el segundo, digamos que empiece en 2, perdón, porque el 0 no es par ni impar. Que empiece en 2, siga en 4 y en 6. Bueno, entonces, si el contador empieza en 0, en la primera vez que se hace se genera un par, va a ser 2, la segunda vez un 4 y así sucesivamente. Y de paso voy contando, bueno, cuando se generó el 2 es el 1, el 4 es el segundo par y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar como variables el acumulador, ¿sí? Y el contador, ¿sí? Y el generador obviamente va a ser de esta manera, mientras que el contador va sumando de a 1, el generador de pares va a sumar de a 2. El acumulador se va a llamar int suma pares, el contador int contador y el generador de pares int par. ¿Sí? Perfecto. Entonces, como decíamos antes, vamos a generar los pares, que va a ser un contador que va de 2 en 2, que se llama int par. Voy a acumular los pares en int suma pares, perfecto, hasta que el contador de pares esté en 10. Por lo tanto, vamos a utilizar, ¿sí?, un mientras, ¿sí?, para ejecutar esta tarea. Y como salida, obviamente, tenemos que mostrar el acumulador. Por lo tanto, la salida va a ser int suma pares. ¿Bien? Bien. Tendríamos que poner el algoritmo, ¿sí?, mientras suma pares se va a llamar, y definir el int suma pares, el int contador y el int par como enteros. Es de buena práctica cada vez que tenemos un acumulador, tenemos un contador y en este caso un generador, que empiecen en 0. ¿Sí? Vamos a ver que por ahí en una productoria necesitamos que empiecen en 1, o en casos especiales quizás un contador necesitamos que empiece desde un número determinado, ¿sí? Pero estos que van a ir contando y no tienen ninguna necesidad especial, los ponemos en 0. Bueno, vamos a poner el mientras int contador menor que 10. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué ponemos en el mientras menor que 10 y no igual a 10. ¿Sí? Bien. Generador primero, ¿sí?, vamos generando los pares, vamos contando esos pares y vamos diciendo, bueno, el par 1 va a ser el int par, o sea, el primer número generado, el primer par generado en este caso. Lo que nos falta acá, ¿qué es? Bueno, el acumulador. Tenemos después de esto, tenemos que ir acumulando en int suma pares todos los pares. Bien. Una vez que se termina el mientras, digamos, esto tenemos que hacer cada vez que entra por acá, al final del mientras vamos a escribir que los 10 primeros pares y le ponemos lo que está en el int suma pares. Bueno, ahora vamos a ver por qué la condición dice int contador menor que 10 y no igual a 10. El tema es el siguiente. Cuando entra la primera vez, 1, está en 0, perdón, 0 es menor que 10, se cuenta el primero, 1, 2, 3, 4, bueno, cuando llegamos al 8, bueno, int
el contador se pone en 8, cuando 8 es menor que 10, perfecto, y entra con 8 menor que 10, y impar, bueno, va a ser un número par, esto no nos interesa, en este caso, porque el que controla el mientras es el int contador, entonces 8 más 1 va a ser 9, ¿sí? Hacemos el par número 9, volvemos, porque sigue siendo verdadera esta condición, ¿sí? Cuando es 9 nos dice, 9 es menor que 10, entra, ¿sí? El int contador se hace 10, se suma al par número 10, se acumula ese último par y int contador va a ser 10. ¿10 es menor que 10? No, por lo tanto esto se hace falso y salta a esto que está acá, dándonos que, fíjense, que para el mientras y empezando como estamos viendo este mientras y esta condición, debe ser puesta como menor que 10, ¿sí? Porque si nosotros lo ponemos igual que 10, entonces, o menor o igual que 10, algo por el estilo, cada vez que pasemos por acá, o sea, el número 10 va a ser contado y va a salir con el número 11. Entonces, no nos conviene. Por lo tanto, esta condición está bien. Bueno, pseudocódigo, fíjense, hacemos exactamente lo mismo y lo único que tenemos que darnos cuenta es que está muy bien determinado, en este caso, cuál es la estructura, ¿sí? Inclusive está indentada. Acá tenemos que poner el fin mientras para que se ejecute perfectamente. Bien, vamos un poquito más adelante y si ejecutamos, lo que se va a ver en pantalla es esto que tenemos acá. Cada uno de los pares que vamos a generar, ¿sí? Va a mostrarse en pantalla, fíjense que justo son 10, y nos va a mostrar cuál es la suma de esos pares. Bien, la próxima estructura repetitiva, ¿sí? Que es el repetir hasta. ¿Ven? Acá se ve solamente hasta, pero bueno, sabemos que este es el repetir. En este caso es distinto del mientras, fíjense, porque entra directamente en las acciones a ejecutar y se fija en la condición. Y esta condición es al revés que en el mientras, ¿sí? Cuando esa condición se hace verdadera, sale. Mientras sea falsa, permanece en el bucle. Cuando hablamos del repetir, siempre tenemos que pensar que el repetir se ejecuta una o más veces. Por lo menos una, ¿sí? Nunca 0, una o más veces, ¿sí? Y la condición se evalúa al final del bucle, ¿sí? Y esa condición es una condición de salida, mientras en una condición de permanencia, en el repetir es una condición de salida. Cuando se hace verdadero, sale. Fíjense que acá se le puede poner igual a 10, ¿sí? Entonces, cuando se hace igual a 10, sale, ¿sí? Para que salga, para que se mantenga en el bucle, esa condición debe ser falsa, ¿sí? Condición de salida, condición de permanencia es lo que teníamos en el mientras. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, generalmente tenemos esto que vemos aquí,
¿sí? Tenemos una acción y estas acciones se van a repetir y acá estas acciones se van a ejecutar hasta que lleguemos a esta condición. Si la condición es falsa, vuelve a ejecutarse el bucle. Si es verdadera, sale. Como en el mientras, necesitamos que dentro de la condición, dentro de las acciones que se van a repetir, debe haber algo que pueda modificar, digamos, los valores de la condición de manera que en algún momento tengamos la expectativa de salir. Acuérdense que un bucle infinito no es un algoritmo. Bien, vamos a hacer un ejemplo con el repetir hasta y nos dice que escribamos un algoritmo que encuentre el primer divisor entero distinto de 1, o sea que tenemos que buscar en 2 en adelante, de un número que se introdujo por teclado, ¿sí? Nosotros introducimos un número y vamos a empezar a probar con distintos divisores para encontrar el primer divisor, ¿sí? Bueno, vamos al análisis. En primer lugar, evidentemente dice que hay un número que se introduce, por lo tanto, ingreso número 0, la variable número 0, como entero, ¿sí? En primer lugar, tenemos que generar los divisores, ¿sí? No puedo generar el 0 porque obviamente tendría un error. No puedo generar el 1 porque sería una solución trivial. Y debemos empezar por el 2, ¿sí? Y tenemos que hacer con un repetir hasta que el módulo del divisor, o sea, el número 0 mod divisor sea igual a 0. O sea, que el resto de la división entre número 0 y divisor sea 0, ¿sí? ¿Cómo genero? Bueno, con un contador genero los divisores. Tengo que tener cuidado de empezar con 1 ese contador, ¿sí? Para que el que usemos sea un número 2, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que voy a mostrar? ¿Sí? Bueno, voy a mostrar el divisor o el primer divisor entero, ¿sí? Que va a ser divisor. Bien, entonces vamos a hacer el algoritmo primer divisor y tenemos definido número 0 y divisor como entero. A divisor lo pongo como 1, divisor, como dijimos, va a ser un contador, y ingresamos el número, ¿sí? Leemos número 0 y lo primero que hacemos es ejecutar el contador para que genere el número 2 como primer divisor. Digo, pruebo con tal divisor y digo, y como condición tengo, si número 0 mod 2 es igual a 0, el número 0 mod divisor es igual a 0, esto es verdadero, por lo tanto sale. Si no es igual a 0, el resto de esta división va a generar otro divisor y va a probar de nuevo. Y así sucesivamente hasta que esto se hace verdadero y sale de ese bucle, ¿sí? Una vez que sale, escribimos el primer divisor, ¿sí? Que encontramos y se terminó el algoritmo. Perfecto. Bueno, vemos cómo se haría el pseint, ¿sí? Pseudocódigo, y fíjense que el repetir empieza con una sentencia repetir y termina con la evaluación de la condición. ¿Está bien? Perfecto. Si entramos un número como el 425, pruebo con 2, pruebo con 3, pruebo con 4, pruebo con 5 y
S da una división sin resto, por lo tanto el primer divisor es 5. ¿Sí? Muy bien. Bien, y por último, la última estructura repetitiva, que es un para, por for next, ¿sí? Y se utiliza cuando se conoce de antemano el número de veces que se ejecutarán las acciones en un bucle. ¿Sí? Obviamente, si lo conozco, el número de iteraciones es fijo. En el mientras y en el repetiraste pueden ser distintas. ¿Sí? No podría ser, por lo menos el anterior, con un para. ¿Sí? El ejemplo anterior con un para. Lo interesante de este bucle es que no tengo que estar pendiente de que haya algo dentro de las acciones que haga que eso pare, ¿sí? Es automático el incremento del contador, o sea que ya tiene como un contador incorporado. Para eso le decimos cuál va a ser la variable del contador, porque bueno, la vamos a poder usar dentro del bucle, y le decimos desde dónde empieza, como una inicialización, ¿sí? Y dónde termina. Acá es por igual, ¿sí? Y se realizan las acciones que están dentro de ese bucle. Perfecto. En este caso vamos a ver que cómo se ve en un pseudocódigo, ¿sí? la variable numérica, el valor inicial, el valor final. Y vamos a ver algo que no se ve acá y que tiene un paso. O sea, nosotros podemos decir que el paso es 1, o sea, que el contador vaya de 1 en 1. Pero también podemos decir que ese paso sea distinto, de 2 en 2, ¿sí? O del número de como lo quiera hacer. Fíjense, teniendo un paso yo puedo dar un valor inicial mayor que el valor final. O sea, supongamos, si yo le pongo acá 10 y acá le pongo 1 y el paso menos 1, va a ser una cuenta regresiva. ¿Estamos? Mientras todo esté ok, no va a haber ningún tipo de problemas, eso también lo acepta. O sea que el paso puede ser positivo o, en este caso, negativo. Bien. Bueno, un poquito para fijar esta estructura, ¿sí? Tenemos el para, podemos utilizar, en este caso, fíjense, una variable x, no tiene por qué seguir siendo y. O sea, generalmente se utiliza y por una convención. Antiguamente los lenguajes más utilizados por los ingenieros es el Fortran y no se definía variables. Según con qué letra empezara la variable era de qué tipo era, y JK eran variables enteras, por lo tanto siempre se utilizaban I, J y K como índices para o contador de la estructura para. Bueno, en este caso nosotros podemos utilizar una X, va de menos 5 hasta 10 con paso 1, o sea que va el próximo es menos 4, menos 3, así hasta 10. Bien, entonces vamos a hacer un algoritmo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con un algoritmo que imprima la tabla de valores de la función y igual a 2 por x más 3.
donde x va a tomar números enteros entre menos 5 y 10. Bien, ¿cuál es la variable de entrada? No hay, ¿sí? Pero vamos a tomar x e y como reales. Acuérdense que pueden, en este caso, podrían dar números distintos de enteros, ¿sí? Perdón. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, debería generar de menos 5 a 10 a x y dentro de un para y calculo los valores de y y los voy informando, ¿sí? Como variable de salida va a ser el y, el valor de y, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a definir las dos variables x e y1 como real. Vamos a escribir x e y, o sea, se escribe en pantalla x y y para que se vean esas dos variables como si fuera una tablita. Y x va a ir desde menos 5 hasta 10 con un paso 1. ¿Sí? Ese va a ser la estructura de nuestra iterativa, ¿sí? Desde menos 5 hasta 10 con paso menos 1. El primer valor es menos 5, menos 4, menos 3, así hasta llegar a 10. Bueno, vamos a evaluar la función. Hacemos 2 por x más 3 y lo guardamos en y. Y escribimos el valor de x, ¿sí? En este caso el primero va a ser menos 5, y el valor de la función en ese punto. Bien, una vez que se terminó el algoritmo. Si vemos en el pseudocódigo, ¿sí? Prácticamente es lo mismo, nada más que el fin, fíjense, otra estructura fin para, fíjense que el fin, repetir, bueno, las distintas fórmulas para terminar. El fin mientras, perdón, el repetir no tiene fin, tiene el hasta. Y bueno, ¿cómo sería la corrida? ¿Sí? Esto es lo que se vería en la corrida, ¿sí? De valores. Desde el menos 5 hasta el 10 y los diferentes valores que toma la función. Bien, hasta acá llegamos. Espero encontrarnos pronto. Hasta luego.